Las calles de Buenos Aires, a principios de la década de 1930, bullían de vida. El tango resonaba en los cafés, el progreso industrial impulsaba la economía, y la ciudad se preparaba para el centenario de su declaración de independencia. Pero bajo esa fachada de optimismo, algo inusual comenzaba a manifestarse. No eran rumores de robos, ni protestas políticas. Era algo mucho más perturbador, la aparición de figuras humanas, etéreas, casi transparentes, que se movían entre la gente. Las primeras noticias fueron dispersas, consideradas como simples anécdotas urbanas. Una vendedora de flores que juraba haber visto a una mujer vestida con ropas antiguas desvanecerse en una pared. Un taxista que describía a un hombre con sombrero y gabardina que se había fundido con la oscuridad de un callejón. Un niño que afirmaba haber visto a un grupo de personas, como si estuvieran hechos de humo, reírse en un parque. Pero a medida que pasaban los días, los testimonios se multiplicaban y se volvían más consistentes. La prensa, al principio escéptica, comenzó a prestar atención. Los periódicos locales publicaban artículos con titulares sensacionalistas: fantasmas en la capital, apariciones misteriosas aterran a los porteños, ¿Buenos Aires está embrujado? Los lectores respondían con sus propias experiencias, inundando las redacciones de cartas y testimonios. La histeria colectiva comenzaba a crecer. Lo peculiar de estas apariciones no era su naturaleza fantasmal, sino su aparente solidez. No eran espectros borrosos, sino figuras reconocibles, con rasgos definidos, aunque de una opacidad inusual. Podían caminar, interactuar con el entorno, e incluso, según algunos testimonios, ser tocadas sin causar daño. Eran como sombras solidificadas, como imágenes proyectadas sobre la realidad. Un ingeniero llamado Enrique Gaspar Rodríguez, un hombre respetado por su rigor científico y su escepticismo, decidió investigar el fenómeno. Rodríguez, que trabajaba en el Departamento de Hidrología de la provincia de Buenos Aires, era conocido por su capacidad para analizar problemas complejos con una lógica implacable. Al principio, descartó la posibilidad de alucinaciones colectivas o fraudes. Consideraba que algo debía estar sucediendo realmente. Rodríguez comenzó a entrevistar a los testigos, documentando cada detalle con meticulosidad. Analizó los lugares donde se habían visto las apariciones, buscando patrones o anomalías en el entorno. Consultó a médicos, psicólogos y parapsicólogos, intentando encontrar una explicación racional al fenómeno. Pero cuanto más investigaba, más se hundía en un laberinto de incertidumbre. Lo que Rodríguez descubrió fue aún más extraño. Las apariciones no se limitaban a ciertos lugares o momentos del día. Podían aparecer en cualquier calle, en cualquier hora, sin previo aviso. No parecían seguir ningún patrón lógico, ni responder a ninguna ley física conocida. Además, los testigos eran de todas las edades, clases sociales y niveles de educación. No había nada que los uniera, excepto la experiencia compartida de haber visto a los hombres de sombra. Una de las testigos más impactantes fue una joven maestra de escuela llamada Elena Pérez. Elena, una mujer de mediana edad con una reputación de seriedad y prudencia, describió haber visto a un hombre de sombra en el jardín de su casa. El hombre, según Elena, llevaba un traje oscuro y un sombrero de fieltro. Estaba parado frente a un rosal, observándola con una expresión melancólica. Elena intentó acercarse, pero el hombre se desvaneció en el aire antes de que pudiera alcanzarlo. El testimonio de Elena, junto con otros similares, convenció a Rodríguez de que el fenómeno era real y merecía una investigación más profunda. Decidió recurrir a la ayuda de la comunidad científica. Presentó sus hallazgos en una conferencia de la Academia Nacional de Ciencias, generando una ola de escepticismo y controversia. Muchos de sus colegas lo acusaron de pseudociencia y sensacionalismo. Otros, sin embargo, mostraron interés en su investigación. La controversia atrajo la atención del gobierno provincial, que se vio obligado a intervenir. Se formó una comisión especial, integrada por científicos, médicos y funcionarios públicos, para investigar el fenómeno de los hombres de sombra. La comisión llevó a cabo una serie de experimentos y observaciones, intentando capturar imágenes o registrar señales que pudieran explicar las apariciones. Pero los resultados fueron inconclusos. Un ingeniero eléctrico, miembro de la comisión, propuso la hipótesis de que las apariciones podrían ser el resultado de campos electromagnéticos inusuales. Se realizaron mediciones en los lugares donde se habían visto las apariciones,
Pero no se encontraron anomalías significativas. Otro científico sugirió que las apariciones podrían ser una forma de energía desconocida, que interactuaba con la materia de una manera inusual. Pero esta hipótesis era puramente especulativa. La investigación oficial se prolongó durante varios meses, pero no llegó a ninguna conclusión definitiva. Finalmente, la comisión emitió un informe ambiguo, reconociendo la existencia del fenómeno, pero sin poder ofrecer una explicación científica. El informe concluyó que las apariciones podrían ser el resultado de factores psicológicos o ambientales aún desconocidos. Con el paso del tiempo, la histeria colectiva comenzó a disminuir. La prensa dejó de cubrir el fenómeno con tanta frecuencia, y los testimonios se volvieron menos numerosos. La gente, gradualmente, comenzó a olvidar a los hombres de sombra. Pero la historia no desapareció por completo. Los ancianos de Buenos Aires, aquellos que habían vivido la década de 1930, todavía recordaban las apariciones con una mezcla de temor y fascinación. Enrique Gaspar Rodríguez, a pesar de las críticas y el fracaso de su investigación, nunca abandonó su búsqueda de la verdad. Pasó el resto de su vida estudiando el fenómeno de los hombres de sombra, recopilando testimonios, analizando datos y formulando hipótesis. Murió en 1968, sin haber encontrado una explicación definitiva. Sus archivos y notas, sin embargo, fueron donados a la Academia Nacional de Ciencias, donde permanecen hasta el día de hoy, esperando ser redescubiertos. ¿Qué fueron los hombres de sombra de Buenos Aires? ¿Una alucinación colectiva? ¿Un fenómeno paranormal? ¿Una manifestación de una realidad desconocida? La respuesta, hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio. Pero la historia de los hombres de sombra nos recuerda que, incluso en la era de la ciencia y la tecnología, todavía hay cosas que no entendemos, cosas que desafían nuestra comprensión del mundo. Y que, a veces, lo más extraño y lo más inexplicable es lo que nos hace sentir vivos. La ciudad, quizás, sigue observándonos, esperando que descubramos sus secretos más profundos. Script, pero la historia no terminó ahí. A medida que la comisión oficial daba por cerrado el caso, un sector de la comunidad científica, liderado por un joven físico llamado Ricardo Morales, continuaba investigando en secreto. Morales, un entusiasta de la física cuántica y las teorías sobre dimensiones paralelas, veía en las apariciones de los hombres de sombra una oportunidad única para explorar los límites de la realidad. Morales y su equipo, compuesto por ingenieros, matemáticos y un parapsicólogo, comenzaron a analizar los archivos de Rodríguez con una mirada renovada. Se fijaron en un detalle que había pasado desapercibido para la comisión oficial: la correlación entre las apariciones y las fluctuaciones sísmicas de baja intensidad. Descubrieron que la mayoría de los avistamientos coincidían con pequeños temblores que no eran perceptibles para la mayoría de la población. La hipótesis de Morales era audaz. Las apariciones podrían ser manifestaciones de entidades provenientes de otra dimensión, que se filtraban a nuestro mundo a través de las brechas causadas por las fluctuaciones sísmicas. Según esta teoría, los hombres de sombra no eran fantasmas en el sentido tradicional, sino seres de otra realidad que, por un instante, se materializaban en nuestro mundo. Para probar su hipótesis, Morales y su equipo instalaron una red de sismógrafos de alta sensibilidad en los lugares donde se habían visto las apariciones. También construyeron un dispositivo experimental que, según ellos, era capaz de detectar y registrar campos de energía inusuales. El proyecto, financiado con fondos privados, se llevó a cabo en secreto, para evitar el escrutinio público y las críticas de la comunidad científica. Después de meses de trabajo, Morales y su equipo obtuvieron resultados sorprendentes. Descubrieron que, efectivamente, las apariciones coincidían con las fluctuaciones sísmicas de baja intensidad. Además, el dispositivo experimental detectó picos de energía inusuales en los momentos en que se avistaban los hombres de sombra. Los datos obtenidos por Morales y su equipo eran prometedores, pero aún no eran concluyentes. Para obtener una prueba irrefutable, Morales decidió llevar a cabo un experimento más arriesgado: intentar comunicarse con los hombres de sombra. Utilizando un dispositivo que combinaba ondas de radio y campos electromagnéticos, Morales intentó enviar mensajes a través de las brechas dimensionales. El experimento fue un fracaso. No se recibieron respuestas, ni señales de ningún tipo. Sin embargo, durante una de las sesiones de comunicación,
El dispositivo experimental detectó un pico de energía inusual, acompañado de un extraño sonido que describieron como un susurro espectral. Morales interpretó el sonido como una forma de comunicación, una respuesta de los hombres de sombra. Sin embargo, no pudo descifrar el significado del mensaje. El experimento fue interrumpido por una fuerte fluctuación sísmica, que provocó la caída del dispositivo y la interrupción de la comunicación. A pesar del fracaso, Morales estaba convencido de que estaba cerca de la verdad. Continuó investigando, buscando nuevas formas de comunicarse con los hombres de sombra. Pero la falta de fondos y el escrutinio público obligaron a Morales a abandonar su investigación en la década de 1970. Morales, desilusionado, se retiró de la vida pública y se dedicó a la enseñanza. Murió en 1995, sin haber logrado demostrar su hipótesis. Sus archivos y notas fueron donados a una universidad privada, donde permanecen hasta el día de hoy, esperando ser redescubiertos. La historia de Ricardo Morales es un ejemplo de la persistencia de la curiosidad humana, la búsqueda de la verdad, incluso cuando se enfrenta a la adversidad y el escepticismo. Su investigación, aunque inconclusa, nos recuerda que la ciencia no es una disciplina dogmática, sino un proceso de exploración y descubrimiento. Hoy en día, la historia de los hombres de sombra de Buenos Aires sigue siendo un misterio. Algunos la consideran una leyenda urbana, un producto de la imaginación colectiva. Otros, sin embargo, creen que hay algo de verdad en la historia, que las apariciones fueron reales y que representan un fenómeno inexplicable. Pero la historia de los hombres de sombra nos deja una pregunta abierta. ¿Qué otros misterios se esconden en las sombras de nuestras ciudades? ¿Qué otras realidades existen más allá de nuestra comprensión? ¿Y estaremos alguna vez preparados para enfrentarnos a ellas? La ciudad de Buenos Aires, con sus calles laberínticas y su rica historia, sigue guardando secretos, esperando ser revelados. Y quizás, en algún rincón oscuro, los hombres de sombra aún estén presentes, observándonos, esperando el momento oportuno para volver a manifestarse. La pregunta es, ¿estamos listos para encontrarlos?